6 de la mañana, 7 minutos. Por primera vez en la radio de la mañana habla Andrés Mallorquín, ex asesor de la oficina de la jefatura del gabinete de la presidencia de la República. Él está envuelto en un sonado caso de corrupción y de favorecimientos, desvío de contratos, información privilegiada en varias entidades del país. Es un escándalo que envuelve a su persona y a su esposa. Don Andrés, gracias por estar con nosotros, aceptar esta invitación de la FM. Buenos días. Carlos, muy buenos días para ti, para toda la audiencia que hoy nos escucha. Un saludo cordial. ¿Cómo se siente esta mañana? ¿Está su esposa también? Sí, estamos juntos, siempre estamos juntos. Muy buenos días para todos, muy buenos días para usted. Agradecemos mucho la invitación y la oportunidad de dar pues nuestras declaraciones en este espacio. Muchas gracias a los dos por estar aquí en este momento. Karen, Andrés, ¿cómo se sienten en este instante? Ustedes saben precisamente de qué los están acusando. Saben las pruebas que hay contra ustedes. Saben no quiero decir la rabia, pero sí la molestia enorme que hay contra ustedes dos. ¿Cómo se sienten de lo que han hecho y de lo que hicieron hoy? Pues yo creo que lo que hay hoy en nosotros es arrepentimiento. Digamos que pedir perdón al señor presidente Iván Duque, a la jefe de gabinete, la doctora María Paula, al doctor Víctor Muñoz, a Colombia. Digamos que uno debe saber cuándo hay que defender posturas y cuándo sencillamente pues te equivocas. Lo que sea, pues digamos que ese sentimiento de arrepentimiento, de querer restaurar de alguna forma, es como nos sentimos hoy. No sé tú. También, pues en el mismo sentido, me gustaría intervenir, por supuesto, primeramente pidiéndole perdón a todas aquellas personas que confiaron en mi trabajo y me dieron la oportunidad de ser parte de la construcción de un país, de una nación, y que desafortunadamente por mis hechos, por tal vez mis actuaciones, pues hoy en día se están viendo envueltas en circunstancias que no deberían pues corresponder a la realidad y a cómo ellos, digamos que cuando confiaron en mí, pues actuaron. En este orden de ideas, la verdad tengo muchos sentimientos encontrados, porque también considero que esta es la oportunidad pues para reconocer, pero al mismo tiempo para mostrarle pues a la opinión pública que muchos de los temas que se presentan al aire pues tienen también un contexto. Y en este sentido pues daremos nuestras declaraciones o nuestras intervenciones. ¿Por qué están pidiendo perdón, Andrés, Karen? ¿De qué se arrepienten? ¿De qué piden perdón? No, pues Luis Carlos, aquí hay muchas formas aquí hay muchas cosas, muchas equivocaciones. Primero por digamos, yo llamaría el riesgo político, en que puse a un poco pues cuando digo un poco, pues es a la gente con la que yo trabajaba, ¿no? Que se pone en tela de juicio el nombre. Y digamos que en un país como el nuestro, donde muchos nombres salen casi que todos los días con circunstancias difíciles, pues como que a veces el nombre se pone muy normal, digamos como que la actuación delincuencial, y pues todo el mundo pide que caiga el peso de la ley, la famosa frase que ahora me la imputan a mí después de mucho tiempo. Pero sabe que ese riesgo de fallarle el nombre a las personas, de tildarlo de algo, es muy difícil. O sea, eso no, y lo experimento hoy porque hoy me tocó a mí. Entonces, si eso es así conmigo, pues imagínese poner a gente muy importante que lo que ha hecho es pues trabajar por este país. Yo creo que eso se debe reparar. Pues es un daño. Hay muchas... Sí, Karen, le escuchamos.
Sí, señor. Pido la verdad, o sea, mi perdón está básicamente orientado al daño reputacional, a la honra y al buen nombre pues, que he causado en las personas que creyeron y confiaron en mi trabajo. Entonces, por esas razones yo pido perdón. Hay pruebas enormes de la cantidad de contratos que recibió Karen. Karen, ¿cuántos contratos recibió y por qué montos? ¿Usted los ha sumado el año pasado? Mire, antes de dar respuesta a esta pregunta es importante generar un contexto, porque si no genera ese contexto, pues es muy difícil presentar la situación como se desarrolló. En este sentido, resulta importante mencionar que antes de que Andrés Mauricio estuviera o fuera funcionario público de la Presidencia de la República, que fue en octubre de 2019, para febrero de 2019 yo estuve laborando en el Fondo Nacional Económico y en septiembre de 2019 yo ya estaba vinculada a la Agencia de Desarrollo Rural. En este sentido, el trabajo que realizaba desde el Congreso de la República pues me dio la oportunidad de empezar a conocer gente pues de alto nivel y de presentar mi trabajo, de presentar la forma en cómo yo laboraba, de presentarle la importancia de tener una persona que estuviera allí en Congreso, desarrollándole esas funciones de seguimiento, porque no es lo mismo que tú funcionario, te enteres de un debate de control político sin conocer el contexto, sin conocer por qué razones se suscitó, cuál es ese cuestionario que va a estar relacionado con el control político, bueno, y demás temas relevantes para el caso. Entonces, esta fue la oportunidad que me permitió a mí empezar a conocer gente, pues para mostrar mi trabajo. Y fue así como se fueron dando las cosas. Es importante también aclarar que muchas veces en la opinión pública se ha presentado que Andrés entró a presidencia y yo de inmediato ya suscribí los 24 contratos y eso no es cierto, porque pues cada contrato tenía un trabajo previo, cada contrato se debía o se justificó, lo puedo decir yo, mostrando trabajo, mostrando gestión, mire, acá estoy, y ya pues cuando la persona consideraba que era necesario pues que yo estuviera allí, pues lo contrataba. Entonces es importante dar esas claridades porque se ha venido y se ha presentado esa información tergiversada, en donde se dice que la esposa de Mallorquín es mega contratista gracias a las labores tal vez de recomendación y de sugerencias y, mejor dicho, las acciones que él emprendió de manera no correcta para la suscripción de este tipo de contratos. Karen, Andrés, ¿cuánta plata ganaron el año pasado en 24 contratos? Yo creo que... El año pasado en 24 contratos no ganamos dinero porque en realidad fueron 16 contratos, 24 contratos a lo largo de 3 años ejecutados. Okay. El año pasado de 16 contratos, ¿cuánto dinero recibieron? El año pasado, a decir verdad, no quisiese como faltar a la verdad porque no tengo la cifra. Asume la cifra que han dicho. No tengo la cifra clara, son como 1.000 millones el año pasado. 1.000 millones. Son 1.000 millones del año pasado. Sí, señor. Citando, pues, incluyendo lo del año 2020 y parte de 2019. Sí. Sí. Yo aprecio mucho, Karen y Andrés, y yo creo que la audiencia también, que ustedes dos estén dando la cara por primera vez y que estén dando las cifras y estén dando los datos. Pero ustedes entenderán que también hay mucha información acerca de lo que ha ocurrido. Nosotros mismos hablamos, por ejemplo, con el alcalde de Cartagena y nos contó y nos mostró, no lo que apareció en redes, él habló con nosotros, Andrés, Karen, y nos habló y nos mostró el modus operandi, el cual denuncia el resto de funcionarios en el país. Andrés diciendo, si usted necesita esto, aquí está mi esposa. ¿Eso no es tráfico de influencias, Andrés? Luis Carlos, mira que aquí hay que diferenciar dos temas. Digamos que con todo el cariño y el mayor respeto, digamos que su merced dice que es el modus operandi y varios funcionarios del gobierno lo plantearon de esa manera. Mire que cuando uno ve las intervenciones de todos los contratos que habló Karen, en 3 casos específicos están diciendo que
hubo algún tipo de conversación. Y de entrada, perdón para estos actores actores políticos que manifestaron alguna circunstancia, digamos que 2 de ellos no manifestaban el sentido de lo que usted habla del tráfico de influencias, y queda uno que es el alcalde Dau, que pues un mensaje así planteado, pues uno tiene que salir a la opinión pública y a él mismo pues a pedir perdón. Digamos que yo la verdad no tengo mucho control, o sea, no recuerdo las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se dieron de cara a ese mensaje, y pues, digamos, le pido perdón a él con ese tipo de mensajes. Yo tengo que revisar qué fue lo que pasó, y esto hace parte de un proceso de investigación sobre el cual tengo que dar la cara y explicar las circunstancias. Yo, pues, comúnmente usted entenderá, Luis Carlos, yo en mi celular pues uno guarda información, pero pues de tiempo en tiempo usted la va borrando, y porque pues necesita más espacio, y entonces pues ahí tendré que dar una explicación y darle igual, o sea, digamos, decirle al país y a las autoridades qué fue lo que pasó y cómo se dio. Y es Andrés, pero son 16 contratos el año pasado obtenidos de la misma manera, Andrés. Con mensajes parecidos y conversaciones parecidas. No, pero no importa. Apreciado Luis Carlos, es que no es tal, o sea, digamos que no es de esa manera, no fueron 16 contratos conseguidos como su merced lo está planteando. Las autoridades, digamos, por vía de ejemplo, solo le doy un ejemplo, no para polemizar esto de verdad, sino solo para transmitir verdad desde la razón. Su merced se imagina yo haciendo esas actuaciones que usted plantea en la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, que vayan a contratar a alguien porque pues yo tenía alguna influencia. Por el contrario, yo creo que esa circunstancia, pues, digamos, salta a la vista por razones conocidas. Entonces hagámoslo de esta manera, Andrés y Karen, que la oí diciendo que eso no es verdad. Contrato con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Espina Pérez, 75 millones de pesos. ¿Cómo obtuvieron ese contrato? Pues acercándome al señor presidente del ICETEX, presentándole mi trabajo, y me imagino que internamente ellos analizarían las bases de datos públicas en donde se presenta mi hoja de vida, y de esta manera pues fui la opcionada dentro de un sinnúmero de hojas de vida que pudieron haber revisado. ¿Usted ahí en algún momento contó que su esposo era Andrés Mallorquín, que trabajaba en presidencia? Mire, yo no acostumbro a mi intimidad de estar publicándola, porque como usted se ha podido dar cuenta de lo que le he comentado, pues a mí me gusta mostrar siempre independencia. A mí no me gusta estar dependiendo de mi esposo, aunque pues por supuesto lo amo, pero yo no quería jamás en ningún momento presentar la imagen de que yo estaba trabajando, era gracias a él y a su puesto. Entonces usted niega que haya utilizado esa influencia para obtener ese contrato. No lo niego, tampoco lo afirmo, porque pues está también sujeto a una investigación. Los organismos de control serán los que definan esa realidad, pero pues yo estoy dando respuesta a su pregunta en los términos de cómo consiguieron mi hoja de vida. Karen, pero no está respondiendo de la misma manera muy decente como ustedes están aproximando esta entrevista. No está respondiendo a mi pregunta. ¿Usted dijo o no dijo en el ICETEX que usted era la esposa de Andrés? Es que esto es una entrevista y no es un juicio. A eso es a lo que me refiero, pues que yo tendré también que definir mi responsabilidad o no ante los órganos de control, quienes están llevando a cabo esta investigación. Claro, pero le estamos dando la oportunidad para que usted le hable a Colombia, que es finalmente el tribunal mayor, y usted le está dando la cara a la opinión pública, Karen, a la opinión pública sobre sus actuaciones. Y usted acá no quiere responder en esta pregunta y responde con una ambigüedad. Mi trabajo como periodista es subrayarle esa ambigüedad. Le voy a dar una oportunidad nuevamente. No, Karen, así no funcionan las cosas en las entrevistas. Las condiciones son de entrevista. Entonces, responda a la pregunta, sin ambigüedades.
Perfecto. ¿Usted utilizó el nombre o no utilizó el nombre de su marido para la obtención de este contrato? Le estoy diciendo, presenté mi hoja de vida dentro de unas bases de datos públicas. Me imagino yo que en la revisión interna ellos tuvieron que surtir un proceso de revisión y en estricto sentido, pues fui la candidata, el perfil que ellos eligieron y por esta razón decidieron suscribir el contrato. Usted entonces nos está diciendo que no, usted nunca dijo que era la esposa de Andrés Mallorquín, que trabajaba en presidencia. No, mira, lo que está planteando Luis Carlos es, no, nunca se hizo ningún tipo de injerencia en ese proceso por parte mía. Andrés, ¿usted alguna vez escribió para obtener ese contrato? Escribirle al doctor Manuel, no, digamos que el señor presidente de ICETEX tiene un ejercicio bastante movido en el Congreso de la República, constantemente lo están citando a debates de control político. Yo no tengo claro el momento en que él se dio cuenta o sea, sí tengo claro de que, o sea, no tengo claro después de la ejecución del contrato cuándo se enteró, pero lo que sí sabía es que previamente no tenía conocimiento de eso, ¿entiendes? O sea, Andrés, Karen, ustedes entienden que esto es tan sencillo como que nosotros colgamos con ustedes y empezamos a hablar con todas las contrapartes para que nos digan si lo que ustedes dijeron es verdad o es mentira, ¿verdad? Esto es muy sencillo. Claro, Luis Carlos, aquí no estamos escondiendo nada y por eso estamos dando la cara diciéndole a todos, como su merced plantea, diciéndole al país que no se hizo ese tipo de actuaciones, que si hay responsabilidad, perfecto, evaluémosla, pero al menos no por eso. Es como el punto, o sea, digamos que no, mi vida es absolutamente pública, estimado Luis Carlos, o sea, todo el mundo sabe hoy básicamente dónde estudié, qué hice, en qué momento, exactamente cómo, porque hoy todo es transparente, o sea, hoy todo el mundo sabe lo de todo el mundo, pues los que somos funcionarios públicos. Digamos, Andrés, contrato de 111 millones de pesos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Sí. Firmado, iniciado el 12 de enero del 2021. Sí. ¿Cómo llegaron a ese contrato? 2019. Ese es un contrato que venía del 2000. Desde noviembre. Que ya venía previamente y se venía ejecutando. Ellos, digamos que... ¿Cómo obtienen ese contrato, Andrés, Karen? Acercándonos a la doctora Susana Correa. ¿Cómo se acercan a la doctora Susana Correa, Karen? Pues en una reunión, es que no... Pues sí, Karen. Pues habla, no pasa nada. Es que la verdad no tengo claro cómo fue, si fue presencial, si fue a través de una llamada, no lo tengo claro. Claro, ustedes pedían reuniones para presentarse a hacer esos contratos. Karen, Andrés, ¿ustedes fueron a alguna reunión de estos juntos? No, nunca. O sea, digamos que antes de ser... ¿Está seguro, Andrés, que no fueron al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social juntos a pedir esta reunión? No, calma. No vamos a... O sea, esto no es para empeorar las cosas y se aclaran. Yo a la doctora Susana la conozco desde que era senadora, mucho antes. Y cuando trabajó con ella, yo antes de que yo incluso estuviese en el gobierno, yo me he reunido con ella. Entonces sí, Andrés. Pero no para. Entonces sí, Andrés. Ella se reunió después. No, son cosas distintas. Es que las Entonces sí, Andrés. Estas son personas. Déjame hablar porque si no podemos hablar y solo vas a presentar la posición que tú estás dando, pues perfecto. Entonces déjalo ahí y entonces contéstate tú mismo. Pero si me vas a dejar intervenir, pues perfecto. Porque si no, Andrés, mira, yo cuando te presenté... No, Andrés, es que esto es una entrevista y yo le tengo que hacer las preguntas que yo considere. Usted no está acá para manejarme la entrevista, Andrés. Y ahí están los colombianos todos escuchándolo, ¿ah? Todos los están escuchando. Si su merced me quiere... Este no es un problema conmigo, Andrés. Un ataque, entonces... Pues si tú me vas a dejar contestar, yo te contesto, pero es que no quiero que entonces con las preguntas se genere un manto de duda frente a las reuniones y cosas que se pudieron, digamos, organizar, pero nunca decir entonces que una reunión, yo vengo reuniéndome han habido reuniones con la doctora Susana desde hace mucho tiempo, desde que cuando ella fue senadora, yo pues era servidor, trabajaba en todo esto.
pero eso no implica que entonces todas las reuniones fueron en el marco de una ilegalidad. Pero si cada vez que voy a hablarte, a tratar de darte una explicación, inmediatamente me estás refutando para buscar que yo te diga una cosa distinta, pues es muy difícil. Y claramente antes de hablar contigo todo esto te pedí que esto no se me volviera un ring de pelea, porque es que esa no es la intención. Yo no necesito que ponerme a pelear contigo para demostrarle a Colombia algo. A mí lo que me está preocupando ahorita son Oiga, Andrés, venga, lo tengo que detener ahí. No sea descarado. Yo le dije a usted que hacíamos la entrevista en los términos que corresponden. Yo no he llegado a ningún acuerdo con usted. Yo le hice la solicitud de la entrevista como corresponde. Entonces hagámoslo como corresponde, Andrés y Karen. Vamos a responder las preguntas. Aquí está Colombia, todo Colombia escuchándolos. Todo Colombia escuchándolos. Usted, Andrés, pero yo no quiero más debates sobre mi vida. O sea, esto no es un debate, Andrés. No Andrés, más. ¿usted utilizó el nombre de María Paula Correa en algunas de las reuniones que tuvo con las personas que buscó los contratos? No, apreciado Luis Carlos, o sea, es que la doctora María Paula Correa es una persona absolutamente seria, responsable, camelladora. Uno lo único que tiene con esa persona es buscar darle respuestas a las cosas que ella pregunta. Yo nunca he estado digamos que la vida personal en la presidencia es muy complicada. Esto es trabajo, esto es moler y ella está en otros temas. Ella nunca pues tuvo que ver con esto. ¿Ustedes utilizaron el nombre del presidente Iván Duque para tener estas reuniones? No, o sea, digamos que el presidente Iván Duque es una persona impoluta, es una persona que muy transparente, entonces yo no, digamos que yo nunca tenía, o sea, ni para para muchos procesos, o sea, contacto no, o sea, ya quisiera yo ser una persona que, bueno, hubiese querido, pero no con todo esto que hubiese dado, o sea, ellos son gente que está aparte y si aquí hay alguna responsabilidad, pues tenemos que asumirla nosotros, ¿no? Andrés, ¿alguna vez María Paula Correa le autorizó algún tipo de reunión? No, reunión, pues digamos que... ¿Con las contrapartes para obtener contratos? No, hombre, insisto, Luis Carlos, María Paula, la doctora María Paula no tiene nada que ver en esto, o sea, ella está en su trabajo y yo tengo que hacer mi trabajo y digamos que el riesgo político que adquirió pues mi esposa y pues vía mía al tener todo este poco de, pues, esta cantidad de contratos que están hablando y no que se dieron, hay que asumir, pues una cantidad de contratos numerosa, nada tuvo que ver. Andrés, le saluda William Calderón, pero en algún momento usted le mencionó a su jefe directa algún tipo de gestión que estuviera haciendo en la que estaba involucrada su esposa. ¿Alguno de estos contratos los conoció previamente su jefe? William. Estimado William, mire, mi estimado, o sea, de verdad, es transmitirles que el nivel de trabajo en la presidencia es brutal. Es brutal. No le pregunto, Andrés, escúcheme, no le pregunto por el nivel de trabajo en la presidencia, le pregunto concretamente, ¿usted le informó previamente? Entiendo qué es lo que hacemos acá, si no nos dejan escuchar. Es que, o sea, le estoy tratando de decir que nada tuvo que ver. Se lo reitera. Nada, o sea, se lo he dicho ya. Pero la pregunta es muy concreta, Andrés. Karen, la pregunta es muy directa. ¿Le dijeron previamente a la doctora María Paula Correa de alguno de estos contratos? Por quinta vez, maestro. No. Y ya no más preguntas en ese sentido. La doctora María Paula jamás intervino, jamás conoció, jamás yo quiero decir algo. Es que esa es la berraca maña que la gente no puede salir adelante por sí mismo. Hombre, Karen es una mujer brillante. O es que yo tuve que irla a recomendar a la Universidad Nacional para que entonces le sacara una maestría y un doctorado. Por Dios, ese cliché de que entonces la mujer no puede salir adelante, ¿de cuándo acá?
Entonces fue gracias a mí que hizo la vida entera. Es que siempre Todo. Entonces siempre es no, es que las machismo. personas no pueden salir adelante sino solo unos, y si es mujer peor, no pueden. Porque es Y entonces incapaz, los señores vienen a atacarme porque la señora sacó esto adelante. Y ahora tratar de vincular a una persona que no tiene nada que ver. O sea, yo también les pido un poquito venga. Estamos haciendo preguntas. Estamos haciendo preguntas o sea, no se que trata solo de pedimos. se trata de que si vamos a tratar de indagar la verdad, pues indaguemos y dejemos poder hablar. Pero cuando un periodista viene y me mete 5 preguntas, 6, 7 preguntas de diferentes maneras para decirme, a ver, ¿en qué momento le digo que María Paula tuvo algo que ver en esto cuando no? Pues es que usted me puede preguntar 1000 veces lo mismo y 1000 veces le voy a decir lo mismo. Porque es que no tuvo nada que ver. Pero si usted quiere que entonces le diga que sí tuvo que ver, pues entonces pregúntese usted mismo y diga, ¿tuvo algo que ver? Y entonces usted mismo se responde, sí, sí tuvo que ver, y pues usted responde. Pero por favor, esto no se puede entonces volver un ring de pelea todos los días con una persona, pues para poder, con ustedes, porque es que esa no es la intención de él. Don Andrés, un segundo, mire, don Andrés, por favor, lo saluda Fernando Quijano, doña Karen la saluda Fernando Quijano. La verdad, ustedes nos dan una entrevista y arrancan pidiendo perdón. Y en el transcurso de la entrevista tratan de victimizarse y de echarle la culpa a unas preguntas de unos periodistas. La pregunta muy clara es, ustedes están inmersos en una investigación de tráfico de influencias, empañaron el nombre de altos funcionarios del gobierno. Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo llegaron al gobierno? Víctor Muñoz, María Paula, todas estas personas que sus nombres han salido a la luz pública, ¿cómo los contrataron y ustedes cómo accedieron a eso? Y obviamente, si arrancan pidiendo perdón, por lo menos den las respuestas claras y no traten de victimizarse. Pues Fernando, entonces comencemos por la primera afirmación que hace. Yo no me estoy tratando de victimizar en ningún momento. ¿O de qué manera lo estoy haciendo? Si aquí lo que le estoy es dando la cara y diciendo, sí, aquí estamos. Responda. Pero entonces, como usted hace una afirmación, las afirmaciones no pueden quedar en el aire. Aquí no nos estamos victimizando, estamos de frente diciendo, mire, acá estamos, y sí, pues si hubo errores los sacamos. La segunda pregunta que usted me hace es entonces, pero entonces, ¿cuáles fueron los errores que cometieron? ¿Es que a usted le parece poco poner en riesgo la dignidad y el nombre de personas que le han servido al Estado público? De todas esas personas que usted está planteando, que hoy se pone entredicho que se concertaron conmigo para darle contratos a mi esposa. ¿A usted le parece eso poco? O sea, digamos que la gente tiene también otro cliché, que es el que continúan también muchos periodistas, que es que no, en el Congreso no se trabaja, esto es pura corbata, nada se hace. Entonces la señora Karen iba cada mes y entonces pasaba la cuenta de cobro y hasta luego. No, ni lo uno ni lo otro. Aquí se hizo. Pero venga, Andrés, no caigamos en el juego de responder lo que usted quiere responder y no responder la pregunta que se le hace. La pregunta es muy clara. Le estoy preguntando a través de quién llegaron a Casa de Nariño. ¿Quiénes fueron sus padrinos políticos? Punto. Responda a eso. Yo no llego a Casa de Nariño por padrinos políticos. Yo no soy político, yo soy una persona técnica. Nada más que mire, no sé si ustedes lo han presentado. Yo soy abogado de la Universidad de La Sabana, soy administrador, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho de Empresa y espero en breve poderme graduar de una maestría en Gerencia Estratégica. Tengo una preparación y unos años de experiencia que me han permitido poder tener algún criterio o poder aportar en algún proceso. De esa manera yo presento mi hoja de vida, no sé, la verdad en este momento no sé ni siquiera quién le lleva mi hoja de vida a la jefe de gabinete. Algún día ella me llama y entiendo que estaban en un concurso de varias hojas de vida y resulta seleccionada la mía. De hecho, cuando estaba trabajando allá y me piden la exclusividad, pues pierdo también relaciones que había hecho previamente. Pero ni éramos los mejores amigos, ni nada, sencillamente necesitaban a alguien que supiera el trámite legislativo y de esa manera fue como la que llegué. Andrés, buenos días, es Juan Lozano. Ustedes, y vuelvo al comienzo, han dicho pedimos perdón. Ahora usted decía porque los metimos en un problema, pero yo les quisiera pedir
que nos digan para la audiencia, ustedes, ¿qué hicieron mal? Si uno fuera a completar la frase, porque claro, están metidos en un lío y María Paula Correa quedó metida en un lío y todos los funcionarios quedaron metidos en un lío de opinión pública, pero ustedes, Andrés y Karen, ¿qué fue lo que hicieron mal desde su perspectiva? Usted pide perdón ¿por qué? ¿Qué fue lo que estuvo mal? ¿Qué fue lo indebido? ¿Qué fue lo incorrecto? ¿O qué fue lo ilegal? ¿O qué fue lo inconveniente? ¿Qué hicieron mal, Andrés y Karen, para que se desatara todo esto? Profesor, buenos días y qué pena la exaltación y pues menos encontrarnos de esta manera. ¿Qué hicieron mal? No, muchas cosas. Yo tengo que replantear mi vida, mi condición ética. Yo debía haber dicho a mi esposa, venga, no haga esto, no organice eso de esa manera. Aquí hay un riesgo político, protegerla cuando estábamos en momentos difíciles o momentos muy complicados en nuestra familia. Yo debí ser más responsable. Esto, digamos que uno no viene al Estado a enriquecerse, por ejemplo, que se vea como la ambición o alguna vaina así, y que ella quiera decir, bueno, es que esto es de esta manera, y entonces aquí hay cosas que hay que corregir. Esas me parece a mí que hay que tener mucho cuidado. Sabe también que, profesor, que, mire, hombre, cuando usted se meta o cuando alguien se meta al sector público, considérelo muy bien y asesórese muy bien. Mire, tenga cuidado de cada una de las cosas, de los regímenes contractuales, de cómo las cosas se pueden sacar adelante y ser fuerte, pues, para poder sacar adelante esto. Y Karen, la misma pregunta para Karen. Doctor Lozano, yo creería que tal vez haber faltado a la confianza que me dieron las personas que creyeron en mi trabajo y exponerlas a esto, al paredón público, a la opinión pública, a los escenarios mediáticos que a veces son tan crudos y pues solo buscan tal vez no tener en cuenta la labor pues, que ellos están ejerciendo desde cada una de las instancias que coordinan o en las que están en cabeza. Entonces yo creería que sí es eso, o sea, darme cuenta pues del error que cometí en el fallo de la confianza hacia ellos y también en el sentido en que lo plantea Andrés, en la importancia de antes vincularse a cualquier proceso contractual con el Estado, tener un pleno conocimiento, estar muy bien asesorado pues para después no cometer imprecisiones que resulten en el daño de tu buen nombre, de tu reputación, del trabajo que has construido durante varios años. Y en ese sentido yo creería que va la respuesta a mi pregunta. Andrés, habla usted de que cometió hechos antiéticos, pero delitos, ¿admite que pudo haber algún delito en esos contratos, en la manera como se gestionaron? Admite que pena se fue un poquito ahí la señal. No, le decía que en la respuesta anterior usted dice que tiene que replantear su vida porque tiene que revisar su condición ética, que pudo haber cometido hechos antiéticos, pero bordeó la ley, pudo haber cometido delitos. No, pues digamos no. Digamos que esto hace parte de un proceso de investigación y dejemos que sean las autoridades competentes las que determinen la catalogación legal o no legal respecto a mi comportamiento. Digamos que yo no quiero cometer más imprecisiones en mi vida y no quiero seguir equivocándome. Dejemos que sean los responsables. Acá yo quiero hacer una precisión, si usted me lo permite. Adelante, Karen. Y es que acá Andrés hizo una expresión que la verdad me exalta, porque él dice que uno no viene al Estado a enriquecerse y pues la verdad yo sí no estoy de acuerdo con eso.
porque en efecto el trabajo que me ha tocado realizar a punta de esfuerzo, pues digamos que no se compensa en si yo hubiese sido a lo mejor un poco más estratega de irme al sector privado y no estaría envuelta en todo este embrollo. Lo quiero decir solo en términos generales y yo definí la práctica de un ejercicio pues matemático y en efecto pues si usted, y no quiero acá generar controversia porque yo entiendo que todos los colombianos estamos obligados a declarar IVA, declarar renta, tenemos gastos y demás, pero en términos generales y aproximadamente la ganancia pues que obtenía después de la ejecución de todos los contratos era en promedio de 7,5 a 11 millones de pesos. Para todo el volumen y la cantidad, la responsabilidad y el riesgo que se llevaba a medida que se ejecutaba el contrato, pues es amplio. Y si ustedes se dan cuenta, pues les aseguro que, no sé, en el sector privado, tal vez ejerciendo algún rol de gerencia o algo así, pues ese dinero me lo pude haber ganado y sin menos trauma, a decir verdad. Doña Karen, don Andrés, yo no puedo ser inferior a lo que en este momento pueden estar sintiendo las personas que nos oyen en toda Colombia. Los siento arrogantes, los siento tras de ladrones bufones. Piden perdón, pero no aceptan ninguna culpa. ¿Cuál es su delito? ¿Cuál es su culpa? Y lo siento, uno es ético en el sector privado y uno es ético en el sector público. La ética es transversal al comportamiento de los profesionales. No pueden salir a medios a decir lo sentimos, pero ustedes tienen la culpa, a volverse a victimizar. La verdad, si ustedes piden perdón, William lo ha dicho 2 veces, Luis Carlos lo preguntó, ¿de qué delitos se culpabilizan? ¿Por qué están pidiendo perdón? ¿O es simplemente una estratagema para limpiar sus nombres? Estimado Fernando, no, digamos que pues tras de ladrón bufón, pues si usted ha entendido esto, pues perdón, y si alguno en la audiencia está entendiendo eso, perdónenos, digamos que si los no sean arrogantes, no, digamos que no, así no tiene que ser esto. Aquí hay que salir a asumir la responsabilidad y tratar de bajarle a eso. Digamos que lo que pasa es que me sentí atacado, me sentí que entonces no podíamos contestar y dirigía las preguntas. Es eso, nada más que cuando a ti te atacan, pues tú buscas también responder, pero que Colombia no se quede con la instancia de que aquí es la arrogancia y la altivez lo que nos está sacando a nosotros, y entonces estamos haciendo una estrategia para que no aceptamos nada. No, lo que pasa es que me sentí atacado. Entonces, ¿cuáles son, si ustedes asumen la responsabilidad, dice ustedes, entonces si ustedes asumen la responsabilidad, pues ¿cuál es la responsabilidad? Pues es que aquí hay responsabilidad por muchos hechos. Eso no quiere decir que tenga que obligatoriamente responder por un delito. Es que está el nombre de mi familia en juego y entonces ustedes quieren que yo sí juegue al juez, o como a catalogar delitos, máxime cuando las personas pues tienen un derecho al debido proceso, tienen unas garantías de derecho. Yo pues pude haberme equivocado, pero eso no quiere decir que entonces me quedé sin garantías y ya no tengo derecho a nada. Solamente quiero ser prudente, sabio, esperen un momento que yo no puedo seguir en la vida trabajando de 5 de la mañana a 12 de la noche y olvidándome de mi familia y de todo a como del lugar, porque al final del día pues terminan pasando este tipo de cosas. Entonces, pues yo me estoy replanteando y eso no quiere decir que entonces no le esté dando respuesta o no esté asumiendo nada. Andrés, Karen, ¿cuánta gente tenían usted, Luis Carlos Vélez? ¿Ustedes dos trabajaban solos en estos contratos, en estos 16 contratos que tenían, en estos contratos que habían firmado, 24? ¿Solamente era Karen? ¿Había un equipo de gente? Pues yo creería que la pregunta se responde sola. Por supuesto necesitaba de gente que me apoyase en toda y cada una de las ejecuciones de los contratos que debía realizar, pero pues en el mismo sentido yo era la responsable y era quien tenía que asumir cada una de las actividades y las acciones que se realizaban. Por supuesto yo era quien daba la cara y quien estaba allí al margen de todo para conocer y saber todo
y pues poder dar respuesta, ¿no? En oportunidad, en eficiencia y estar allí cuando así lo necesitasen. Luis Carlos, es que también decirles a la mesa de trabajo, de verdad, excúsenme si en algún momento no nos exaltamos. En este momento ya nos toca entrar a que se va a adelantar una diligencia de una declaración acá. No quisiera como sencillamente irme y desconectar. ¿Subcontrataron personas ustedes para estos contratos? Ya te di la respuesta y de verdad tenemos que ir a atender la otra. Karen, no me ha dado la respuesta. Sí, claro. No, es que no quiero pelear contigo. La respuesta es sí o no. Es que yo no estoy peleando, Andrés, Karen, nosotros no estamos peleando con ustedes. Ustedes no han entendido. Ustedes no han entendido que ustedes son contractuales solas, entonces tuve que contar con un equipo de trabajo que estuviera a mi lado, apoyándome en las labores en donde yo no podía estar. Esa es una respuesta. Esa es una respuesta. Sí contrató usted gente para completar esos contratos. Fue lo mismo que respondí. Evidentemente, pues por el volumen de trabajo tenía que contar con un equipo. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Esa es una respuesta. Esa es una respuesta. Venga, Karen, lo último, yo sé, y a ustedes muchas gracias. Creo que ustedes no se han dado cuenta que son servidores públicos y nos tienen que responder a todos los colombianos. No, esos más de 1.200 millones de pesos salen de nuestros bolsillos, de los que pagamos impuestos. Sí, señor, y las actuaciones de ustedes dos son terribles, son terribles, son terribles, son descaradas. Y esta entrevista le salió muy mal. Al frente de los colombianos quedaron muy mal. Los colombianos saben que sí, es mi opinión. Es mi opinión. Qué vergüenza, Andrés. Qué vergüenza, Karen. Sé que nos quieren colgar y nosotros también. Muchas gracias. Muy amables.